debería estar escribiendo esto. El acuerdo de confidencialidad que firmé específicamente lo prohíbe, pero necesito que alguien más sepa lo que sucedió en el experimento Cronos. Tal vez así pueda finalmente dormir sin ver esos rostros, sin escuchar esos gritos que nunca sucedieron, o que tal vez sucedieron durante miles de años. Todo comenzó con un correo electrónico aparentemente inocuo del Departamento de Física Cuántica. Buscaban voluntarios para un estudio sobre la percepción temporal, con una compensación generosa. Como estudiante de posgrado ahogado en deudas, parecía una oportunidad perfecta. El laboratorio estaba ubicado en el subsuelo del edificio de ciencias, en un área que no aparecía en ningún mapa del campus. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos intensos y cabello gris perfectamente peinado, nos recibió a los 3 participantes seleccionados. Además de mí, estaban Sara, una estudiante de ingeniería biomédica, y Marcus, un doctorando en matemáticas. Lo que están a punto de experimentar, nos explicó la doctora Martínez, es un avance revolucionario en la manipulación del continuo espacio-temporal. No es exactamente un viaje en el tiempo como lo imaginan en la ciencia ficción, sino más bien una expansión del momento presente. La cámara temporal, como la llamaban, era una habitación hexagonal con paredes de un material que parecía vidrio, pero no reflejaba ninguna luz. En el centro había 3 sillas dispuestas en círculo, rodeadas por un anillo de metal en el suelo que emitía un zumbido apenas perceptible. Nos sentamos y nos colocaron una serie de sensores. El experimento durará exactamente 60 segundos, nos aseguró la doctora. Para nosotros afuera. Para ustedes, bueno, la percepción subjetiva puede variar. El zumbido se intensificó gradualmente hasta convertirse en una vibración que podía sentir en mis huesos. Las paredes comenzaron a volverse opacas y entonces todo cambió. La primera señal de que algo andaba mal fue el silencio. No el silencio normal de una habitación tranquila, sino un silencio absoluto, como si el sonido hubiera dejado de existir. Intenté hablar, pero, aunque podía sentir mi garganta moviéndose, ningún sonido llegaba a mis oídos. Sara fue la primera en notarlo. Nuestros reflejos en las paredes ahora opacas no se movían al mismo tiempo que nosotros. Había un retraso, como si el tiempo estuviera desincronizado. Pero eso no era lo peor. Los reflejos comenzaron a hacer cosas que nosotros no estábamos haciendo. Vi mi propio reflejo girarse y mirarme directamente, con una expresión que no era la mía. Sus ojos estaban completamente negros, y su sonrisa se extendía demasiado, más allá de los límites naturales del rostro. Marcus se levantó de su silla, o al menos lo intentó. Su movimiento era como una fotografía estroboscópica, apareciendo en diferentes posiciones sin las transiciones intermedias. Comenzó a gritar, pero en lugar de sonido, de su boca emanaba una especie de niebla oscura que se retorcía en el aire. Sara estaba paralizada, sus ojos fijos en algo que parecía estar más allá de las paredes. Sus pupilas se dilataron tanto que sus iris desaparecieron por completo. Lágrimas de un líquido espeso y negro comenzaron a correr por sus mejillas. El tiempo perdió todo significado. ¿Habían pasado segundos? ¿Años? Los reflejos en las paredes se multiplicaron, mostrando versiones diferentes de nosotros mismos. En algunos, éramos ancianos. En otros, nos descomponíamos como cadáveres. En otros más, nuestros cuerpos se distorsionaban en formas imposibles. Intenté cerrar los ojos, pero los párpados se habían vuelto transparentes. Podía ver a través de ellos,
y lo que veía era un vacío infinito poblado por formas que la mente humana no está diseñada para comprender. Marcus fue el primero en romperse. Su cuerpo comenzó a desdoblarse sobre sí mismo, como una figura de origami siendo desdoblada por manos invisibles. No había sangre, solo un sonido húmedo y un eco que parecía venir de todas las direcciones y ninguna al mismo tiempo. Sara empezó a reír, pero su risa sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca simultáneamente. Su piel comenzó a ondularse como la superficie de un estanque, y pude ver que debajo había algo moviéndose, algo que no debería estar allí. Y entonces lo entendí. No estábamos viajando en el tiempo. El tiempo se estaba desmoronando a nuestro alrededor, revelando lo que existe en los espacios entre los momentos, en las grietas de la realidad que normalmente no podemos percibir. Vi mi propia muerte cientos de veces, en diferentes edades y circunstancias. Vi mis posibles vidas ramificándose en un árbol infinito de posibilidades. Vi el momento de mi nacimiento desde la perspectiva de un observador fuera del tiempo. Cuando la doctora Martínez finalmente apagó la máquina, solo yo quedaba en la habitación. De Marcus solo quedaba una silla vacía y una serie de ecuaciones escritas en el aire con luz fosforescente. Sara seguía allí físicamente, pero sus ojos miraban algo que no estaba en esta dimensión, y su sonrisa no ha desaparecido desde entonces. Han pasado 3 meses desde el experimento. Al menos, eso es lo que dice mi calendario. Pero ya no confío en el tiempo. A veces me despierto y veo mis reflejos en las ventanas, realizando acciones que haré horas después. A veces encuentro notas escritas con mi letra que no recuerdo haber escrito, advirtiendo sobre eventos que aún no han sucedido. La doctora Martínez desapareció después del incidente. El laboratorio está abandonado, aunque a veces, cuando paso por el edificio de ciencias tarde en la noche, puedo ver luces parpadeando en el subsuelo. Lo más aterrador no es lo que experimentamos en esa habitación. Lo más aterrador es que ahora sé que esos espacios entre momentos siempre han estado ahí y que hay cosas viviendo en ellos. Cosas que nos observan a través de nuestros reflejos, esperando que alguien más abra una puerta entre su realidad y la nuestra. Y a veces, cuando me miro al espejo, podría jurar que mi reflejo sonríe un segundo antes que yo. ¿El experimento fue un éxito o un fracaso? Depende de a quién le preguntes. O más bien, a qué versión de quién le preguntes. La única certeza que tengo es que el tiempo no es lo que pensábamos. No es una línea recta, ni siquiera un río fluido. Es más bien como un espejo roto, y en cada fragmento hay una versión diferente de la realidad. Y nosotros solo somos reflejos que por algún motivo creen ser reales.